carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, vamos entonces a la palabra. Vamos a el primer libro de Samuel. Usted puede decir conmigo, repetir conmigo esto: a mi manera. Diga, a ver, a mi manera. ¿Ha oído algún día o en algún momento a alguien decir eso? A mi manera. Así en ese tono. Como diciendo, yo lo hago a mi manera. Nadie me tiene que decir cómo hacerlo. El primer libro de Samuel, en el capítulo 6, vamos a estar leyendo bastante de la Biblia, porque me gusta que ustedes lean la Biblia y salgan de aquí leyendo la Biblia y casi que no tengamos que sacar textos aislados o que yo les cuente. Yo prefiero que lo lean para que vean que sí está en la Biblia y que también lo marquen en sus Biblias. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, está pasando una situación especial y quiero meterlos en el contexto, por eso vamos a ver varios versículos de otros lugares también. Vamos a leer el versículo 7 y 8, dice 1 Samuel 6, 7 y 8, dice: tomaréis luego el arca de Jehová, de eso vamos a estar hablando, el arca de Jehová, y creo que voy a tener que explicar un poquito también del arca. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar como ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Voy a ponerlos en contexto de lo que está pasando. Por religiosidad del pueblo de Israel, estoy hablando de religiosidad y ahora vamos a tocar el tema, es cuando alguien hace las cosas porque le dijeron que hay que hacerlas, pero sin sentido y sin un espíritu de por qué hay que hacerlas. El pueblo de Israel, desde el desierto, cuando salieron de Egipto, Dios le dio orden a Moisés que hiciera una urna de madera forrada en oro, etcétera, con más cosas ahí, la tapa de oro sólido y otras cosas. Tenía unas argollas de cada lado para que pasaran unas barras y entonces el arca la pudieran llevar entre los sacerdotes, sobre los hombros. Dentro del arca estaba también las tablas de la ley, y estaba una porción del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Todas esas cosas tenían que estar ahí. Era un objeto sagrado que representaba, cuando estaba ahí en el tabernáculo, en el templo, representaba el trono de Dios, el trono visible de Dios. Dios descendía sobre ese lugar y se manifestaba la presencia de Dios. Entonces tenía que haber, hay leyes en la Biblia específicas de cómo transportarla, etcétera, cómo moverla de un lugar a otro, etcétera. Solo los sacerdotes, los levitas sacerdotes podían hacerlo, unos específicos de cada familia tenía que hacerlo. Bueno, no voy a entrar en todos esos detalles porque si no se nos hace muy largo el asunto. Pero aquí lo que pasó fue que había un sacerdote que se llamaba Elí, y este Elí tuvo tenía dos hijos, y estos dos hijos, esto lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 3, por ahí, eran sumamente desobedientes a Dios y a su padre. Hacían cosas, barbaridades que no eran dignas de ninguna persona, y menos de sacerdotes que ministraban la presencia de Dios. Y entonces el pueblo de Israel, se vino los filisteos contra ellos, y entonces
estos, entre comillas, sacerdotes, Ofni y Fines, que eran los líderes, dijeron, bueno, vamos a la batalla, y sí, vamos, llevemos el arca de Dios, porque cuando llevaban el arca se suponía que Dios iba con ellos y iban a ganar las batallas. Creían que las cosas eran así de fáciles, como decir, yo me porto mal, yo hago lo que quiera, pero Dios siempre va a estar conmigo, porque soy un cristiano que vengo a la iglesia, llevo la Biblia y también canto alabanzas. Entonces, pasó que ellos fueron a la batalla contra los filisteos, pero no pudieron prevalecer contra los filisteos, y los filisteos no solo los mataron a muchos de ellos, sino que incluso tomaron el arca de Dios y se la llevaron con ellos. Asaltaron el arca, y Dios permitió que pasara eso, porque Dios bien podía no haber permitido eso, porque cualquiera que llegara y tocara el arca de una vez caía fulminado y no se la hubieran podido llevar, pero Dios quería tratar con los filisteos, pero también quería tratar con los israelitas, y especialmente con Ofni y Fines, los hijos de Elí, desobedientes, que por cierto, ese día murieron por causa de todas estas cosas. Les cayó ya lo que Dios había decretado sobre ellos, y hasta su papá Elí murió. Bueno, entonces, lo que está pasando aquí es que cuando se llevan los filisteos el arca, como un trofeo se la llevan y la ponen en su templo, el templo del dios Dagón, y se la ponen. El dios Dagón era una imagen, un bicho raro ahí, no se dice cómo sería, pero la ponen en el templo donde estaba Dagón, y la pusieron a los pies de Dagón, como diciendo, aquí está, Dagón está sobre el Dios de Israel. Y empezaron a pasar algunas cosas ahí, que al día siguiente Dagón amaneció ahí postrado delante del arca, tirado. Lo volvieron a levantar y lo pusieron donde estaba. Al día siguiente otra vez amaneció ahí. O sea, Dios estaba diciendo, yo soy el Dios sobre cualquier Dios falso. Y no solo eso, sino que también Dios permitió, o Dios trajo plagas contra los filisteos, y se empezaron a enfermar, les empezaron a salir tumores, empezaron a haber plagas de ratones y de muchas cosas horribles que les estaban pasando, estas enfermedades a los filisteos. Y todos los filisteos dijeron, no, esto es por tener el arca de aquí, hay que devolverla, nadie la quiere tener esta arca, esto es una maldición. Y entonces se pusieron de acuerdo cómo hacer para devolverla, y aquí es donde estamos, que tomaremos el arca, la pondremos en un carro, dijeron ellos, y ellos hablaron de ponerle 2 vacas que estuvieran criando, que tuvieran crías y todo, como para ver si realmente esto era que habían sido heridos por Dios o había sido un accidente. Si las vacas se llevaban el arca en la carreta, es que realmente había sido el Dios de Israel el que había producido todas estas cosas. Entonces así pasó, las vacas se llevaron en el carro y llegaron a un lugar específico, y entonces ahí algunas personas bajaron el arca, y también pasó algunas situaciones complicadas con estos, porque ya eran israelitas, recuperaron el arca. El asunto es que Dios hizo morir a muchos de ese lugar llamado Bet-Semes, porque se fijaron a ver qué había en el arca, con solo fijarse, y cayeron muertos. Aquí habla de muchos. Y ahí nosotros es donde estamos. Porque cuando pasó eso, ya nadie quería tener el arca. Dijeron, no, ¿qué hacemos el arca? No, esta cosa es una maldición. Cada persona que la tiene o la ve, con solo eso ya se muere, o le pasa alguna cosa. Y entonces, vamos más adelantito, ahí al capítulo 7, versículo 1. Veamos, sí, versículo 1, dice 7:1, vinieron los de Kiriat Jearim, se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. El collado es una colina alta. Y dice, y santificaron a Eleazar, que esto es importante verlo, santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Y dice el 2, desde aquel día en que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. 20 años estuvo el arca de Dios en la casa de Abinadab. No pasó nada. No se dice aquí que Abinadab fuera un sacerdote o un levita, uno de la tribu de Leví, pero es muy probable que sí haya sido un levita, porque solo ellos podían tener contacto con el arca. Y de hecho,
el punto este de santificar a Eleazar quiere decir de que consagraron a Eleazar para que guardara el arca. Le tocó a este hombre Eleazar, que era hijo de Abinadab. No dice la Biblia, otra vez se los digo, que fueran sacerdotes. ¿Quién sabe? Pero este Abinadab no solo tenía Eleazar, sino que ahorita vamos a ver que tenía 2 hijos más que también estuvieron involucrados más adelante. Vamos a ir más adelante ahora al segundo libro de Samuel. Si usted va conmigo al segundo libro de Samuel, el capítulo 5, vamos a ver algunas cosas interesantes aquí. 5, que quiero resaltar aquí. Ya vamos a llegar al punto donde el Señor puso en mi corazón compartir. Capítulo 5, versículo 17 en adelante. Oiga lo que está pasando. Ya aquí han pasado 20 años, se supone, después de que el arca había sido tomada, etcétera, etcétera. Está el arca todavía en la casa de este señor Abinadab. Pero ya ahora David es ¿cómo se llama? El rey de Israel. Dice el versículo 17. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey de Israel, subieron todos para buscar a David. David lo supo y descendió a la fortaleza. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. Estamos en el 2 Samuel 5, 18 ahora, 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Vea lo que hace David. Sabe que los filisteos vienen contra él, y ¿qué es lo que primero hace David? Buscar la presencia de Dios para consultarle a Dios si puede ir a la guerra contra los filisteos. Respondió Jehová a David. Les digo que esto no dice específicamente si era que David directamente hablaba con Dios y Dios hablaba en voz audible o hablaba a su corazón, o es que David consultaba a través de el profeta de este momento. Entonces dice: respondió Jehová a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Versículo 20 dice: llegó David a Baal Perasín, allí los venció David y dijo: Jehová me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Los filisteos dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos vinieron otra vez, ya este es el 22, otra vez vuelve a pasar, y se desplegaron en el valle de Refaín. David consultó a Jehová y él respondió: no subas, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Vea que aquí fue diferente. Primero Dios dijo de una forma, ahora Dios dice de otra. Lo importante es que David está preguntando: y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces atacarás, porque Jehová saldrá delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. Dios era el que iba a hacer esa victoria. David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Y entra el capítulo 6, que es importante. Aquí vamos a leer esta historia donde ya vuelve a entrar en escena el arca del pacto. 6:1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que lo acompañaba, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ok, vemos aquí, para no seguir adelante todavía, que David se propone hacer algo, pero no consulta a Dios. Simplemente se le metió en su cabeza hacer lo que iba a hacer. No dice Dios le puso en su corazón,
o Dios inspiró a David a que quisiera llevar el arca a Jerusalén, a su casa o alguna cosa. No, no, él quiso hacer algo que no era malo, era algo bueno, pero no consultó a Dios. Y de eso vamos a estar hablando ahorita, porque a veces consultamos a Dios cuando la cosa está difícil, como antes lo hizo David, se le vinieron los filisteos encima, y ahí sí, doblamos rodillas porque tenemos miedo, tenemos temor, pero cuando viene la cosa de tomar otras decisiones que no son, que involucren temor, ahí no preguntamos nada, le damos viaje. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 4, mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Qué lindo, imagínense. Piense ahora que estábamos nosotros alabando y adorando al Señor aquí. No teníamos todos los instrumentos, pero en las pistas sí lo tenían, ¿verdad? En algún momento hemos tenido los instrumentos, los tenemos, pero están guardados, pero no importa. Cantábamos y alabábamos al Señor. El culto estaba bueno. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿Quién se encendió contra Usa? El furor de Jehová. Póngale atención aquí, porque no fue el diablo, ni fue otra cosa. Allí mismo lo hirió Dios por aquella, y note esto, aquella temeridad. Ahorita vamos a entrar en más detalles qué significa temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Usa, uno de los hijos de Abinadab, donde había estado el arca 20 años, hermano de Eleazar, el que habían consagrado para que guardara el arca, y también hermano de Ahío. Quiso sostener el arca y cayó muerto. Y entonces dice el 8, David se entristeció por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y eso significa la brecha de Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿qué pasó con David? Tuvo temor de Dios aquel día. Y dijo, ¿cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová otra vez? Nadie la quiere. ¿Ah? De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom, el geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, el geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Esto es como papa caliente, ¿ah? Se las tiran unos a otros. Había hecho alguna vez prediqué un mensaje que le puse, todos me quieren, pero nadie me quiere. Más o menos es esto. Todos quieren a Dios, pero cuando Dios pone sus reglas, ya ahí nadie lo quiere. Y eso es lo que pasa. Bueno, vamos más adelante, porque en el primer libro de Crónicas, vamos a avanzar hasta el primer libro de Crónicas, al capítulo 13, nos encontramos que en Crónicas vuelve a relatar esta historia, porque los libros son así, relatan, digamos, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, se relatan las mismas situaciones o historias con diferentes matices o con diferentes detalles. Y ahora aquí, en el capítulo 13, quiero que veamos esto. Dice versículo 1, entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios junto a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Vean aquí, ya da más detalles, por lo menos de que no lo dijo en 1 Samuel, en 2 Samuel que leímos, pero aquí está diciendo que David consultó con los capitanes, con los millares de centenas y jefes, pero no consultó a Dios, le consultó a todos en la familia y a todos los que eran importantes
en el ejército, pero no le consultó a Dios. Hizo algo bueno. Lo bueno es que dice, si os parece bien y si es la voluntad de Dios, que somos tan acostumbrados a decir, si Dios quiere, si Dios lo permite, y que la Biblia nos manda que cuando vayamos a hacer algo digamos, si Dios lo permite, pero cuando usted dice si Dios lo permite es porque realmente usted está entendiendo aquello, lo que está diciendo, y realmente está poniendo las cosas en las manos de Dios. Pero yo lo que digo es, como es que David había consultado antes a Dios, y ahora le consulta a los hombres y a las personas ahí importantes, pero no va a consultarle a Dios. Hizo una asamblea y a todos les pareció bien. Vean lo que decía el versículo 4. El asunto le parecía bien a todo el pueblo y a Dios le parecía bien. ¿Era algo malo que iba a hacer David? No, no era algo malo, porque ese es el punto. Nada malo iba a hacer. Iba a ser una obra loable, darle una casa a Dios, traerla, porque no le habían puesto atención desde hace muchos años, desde que está el arca de Dios ahí en la casa de Abinadab. Entonces, ya viene donde narra la historia. No la vamos a leer porque ya la leímos en 2 Samuel 6, que ya lo leímos. Quería que leyéramos esto hasta el versículo 4. Ahora brinquemos al capítulo 15. Estábamos en el 13. Vamos a ir al capítulo 15, porque nos va a contar la historia aquí, qué fue lo que pasó después de que David pasó lo de Usa cayó muerto, David no quiso llevar el arca, se la llevaron a la casa de Obed-edom, y Dios bendijo la casa de Obed-edom. Obed-edom enseña la palabra de Dios que era un sacerdote, era de los levitas, y se encargaba del asunto de la música, los cantos en el templo, y también algunos de su familia también eran encargados de guardar las cosas en el templo, etcétera, las puertas del templo, etcétera, todos los tesoros y esas cosas. Y entonces dice el versículo 1, capítulo 15, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y dice, y arregló un lugar para el arca de Dios. Eso no había hecho David antes. Ahora sí, arregla un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Por qué está diciendo David estas cosas ahora? Porque ya se dieron cuenta. Después de esto tuvieron que haber hecho una reunión y decir, ¿qué pasó? ¿Y por qué se murió Usa? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando aquí? Y los sacerdotes seguramente llegaron ante David, pero es que en la ley está escrito, hay que llevar el arca por los sacerdotes de esta forma, como dice aquí. Dice el versículo, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. No se lleva en un carro. Y no importa si el carro es nuevo y nadie lo ha usado. Versículo 3. Congregó pues David a toda Israel en Jerusalén para que llevaran el arca de Jehová al lugar que él le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, a Uriel el jefe y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, a Asaías el jefe y sus hermanos 220, de los hijos de Gersón, a Joel el jefe y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, a Semaías el jefe y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, a Eliel el jefe y sus hermanos 80, de los hijos de Uziel y Abinadab el jefe y sus hermanos 112. Luego tomó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las casas de las familias, de las familias de los levitas, santificaos, les dijo, vosotros y vuestros hermanos, y llevad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Ya la tercera vez que dice que le había preparado un lugar. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, y ya se quita el tiro y le echa la culpa a los sacerdotes, por no haberlo hecho así vosotros
la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y estas cosas son importantes. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Eso está en Éxodo 25, 13 y 14, Números 1, 50, Números 7, 9, Segundo de Crónicas 35, 13, etc. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaron a cantores entre los hermanos con instrumentos de música, con salterio, con arpas y címbalos para que los hicieran resonar con alegría. Entonces los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de los hermanos a Etam, hijo de Cusías, y con ellos a sus hermanos el segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, a Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelehu, Micnías, Obededom y Jehiel, los porteros. Bueno, y ahí en adelante, para que no leamos todo, hicieron otra vez el culto, pusieron el asunto, ¿verdad?, candente, empezaron las alabanzas, hicieron sacrificios y trasladaron el arca. Dios los ayudó a que trasladaran el arca y todo fue bueno y fue bien porque todo Israel estaba llevando el arca como Dios dijo que lo hicieran. Vean el versículo 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana. Al ver al rey David que saltaba y danzaba, lo menospreció en su corazón. Terminemos ahí. Ok, quiero entonces resaltar algunas cosas importantes aquí. A mi manera, este es el título de este mensaje. Porque encontramos aquí lecciones diferentes. Yo había puesto 7, pero son 9. Por si lo ves ahí, Justin, o si lo ven aquí. 9 lecciones que aprendieron David y el pueblo después del incidente que pasó con Usa. Lo primero es que a Dios se le consulta primero, aunque sea algo bueno lo que pretendemos hacer. Ya lo hablamos. Pero vuelvo a decirlo. ¿Por qué solo cuando son cosas que conllevan plata de por medio o cosas que nos asustaron, nos dijeron que nos van a quitar una propiedad, nos dijeron que van a subir el precio de tal cosa, nos dijeron que nos van a poner un impuesto de esto, nos dijeron que tal y tal cosa en el negocio que tenemos, nos dijeron que nos van a demandar, nos dijeron que va para la cárcel, que nos dijeron que va a tener que ir a juicio, nos dijeron que tiene una enfermedad, nos dieron una mala noticia en el EVAIS o en el hospital? Solo en esos casos, por lo menos, digo yo, los cristianos doblan rodillas y buscan a Dios para consultar o por lo menos pedir ayuda al Señor, pero hay muchas otras formas o cosas por las cuales nosotros tenemos que pedir a Dios. Eso le muestra a Dios que nosotros somos dependientes de Él, y aunque sean cosas buenas, hay cosas buenas que a Dios no le parecen, porque tal vez se estén haciendo de la forma que Dios no dijo que se hicieran, o tal vez no es el tiempo para que la hagamos. Bueno, esa es la primera lección. La segunda lección, Dios no es un ídolo o un objeto que podamos manipular como se nos antoje, como ellos estaban haciendo con el arca. Traigamos la cajita y con esta cajita, ¿verdad? Aquí vamos Dios va a entender que nosotros lo tomamos en cuenta y que allá, ¿verdad? Eso es una mentalidad religiosa, como tener un ídolo en nuestra casa o como, qué sé yo, asistir a la iglesia nada más para que Dios vea que yo asisto. Usaron un carro nuevo, dice la Biblia, y yo digo, ¿quién inventó eso, los carros para llevar el arca? Si siempre Dios había dicho que el arca se llevaba sobre los hombros de los sacerdotes.
Ah, pues el último que vimos haciendo un carro nuevo para llevar el arca fueron a los filisteos. Y entonces a David le pareció muy bien, ahí sí, hagámosle un Rolls Royce a Dios para llevar el arca, porque era un carro, ni siquiera 0 kilómetros, ¿verdad? Lo venían sacando de la agencia y seguramente el mejor, porque no era cualquier carro. Lo que a mí me parece, como a mí me parece que lo haga. ¿Era bueno lo que iban a hacer? Sí. ¿Era buena la intención? ¿Costó caro el carro? Sí, costó caro seguramente. Un carruaje full extras, aire acondicionado y de todo traía el arca de Dios. Porque a veces nosotros nos da por eso, o sea, hacemos un sincretismo, hacemos un revoltijo de las cosas de Dios con las cosas religiosas o las cosas de Dios con las cosas de los hombres. Estos filisteos eran unos impíos. Ellos no entendían nada de cómo se llevaba el arca, ni mucho menos, si no hubieran mandado a traer a los levitas, a los sacerdotes, para que se llevaran el arca en sus hombros. Pero a un hijo de Dios, a un cristiano, a alguien que ¿cómo se llama?, que conoce la ley, no le lucía hacerle un carro al arca. Y si sabía, que me imagino que si sabía David que así se tenía que hacer, no entiendo por qué quiso hacer un carro en vez de decirlo a los sacerdotes, porque así vemos otros casos en la Biblia, reyes que quieren tomar el lugar de los sacerdotes, reyes que quieren jugar de sacerdotes, y cada quien hacía lo que Dios le mandó a hacer. Bueno, no sé, a veces nosotros hacemos las cosas porque vemos a otros hacerlas, y ya porque vimos que aquello le hicieron, es como si nosotros como iglesia nos ponemos a hacer lo que otras iglesias que vemos en YouTube hacen porque esto funcionó para que creciera la iglesia. O esto funcionó para que, qué sé yo, llegara mucha gente, o esto funcionó para que entrara mucha plata. Hagámoslo también nosotros. Y Dios, nuestro Dios, no trabaja así. Nosotros no vamos a crecer porque pongamos publicidad en YouTube o pongamos publicidad en Facebook o hagamos propaganda de una u otra forma. Nosotros confiamos en Dios, la iglesia es del Señor, Él es el que da el crecimiento. Unos siembran, otros riegan y Dios es el que da el crecimiento. No podemos tratar la iglesia de Dios y no podemos tratar nuestras propias vidas. Yo voy a hacer algo porque aquel lo hizo, en aquel negocio les fue bien porque hicieron tal y tal cosa, yo lo voy a hacer, no le voy a preguntar nada a Dios, yo no me la juego, mejor le voy a hacer lo que hizo aquel negocio también, que es negocio como el mío, etc. ¿Y Dios qué dice? ¿Qué dirá Dios? Dios es poderoso para hacer que los negocios crezcan aún sin publicidad. A mi manera es eso. Ok. Otra cosa que aprendemos aquí es que aunque la actividad esté encendida, si las cosas no las aprueba Dios, entonces estaremos en problemas con Dios. Aunque en nuestra casa tengamos la alabanza desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana que se levantan, algunos no quieren ni apagar las emisoras cristianas, para que haya alabanza siempre. A mí me han dicho eso, pastor, yo siempre tengo alabanza en mi casa, siempre ando alabanza en mi carro. Sí, pero ¿cómo está tu vida delante de Dios? Y cuando uno pregunta o uno se da cuenta de cómo está esa casa, entonces es donde dice uno, ¿y para qué tanta alabanza? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanto va a la iglesia? Grita aleluya y de todo, si su casa está patas para arriba. ¿Saben qué? ¿Saben por qué David no quiso llevar el arca a su casa? Porque le dio miedo. Lean la Biblia. ¿Cómo estaba la casa de David? Patas para arriba. David dijo, yo llevo esta cosa a mi casa y cae todo el mundo muerto. Porque la presencia de Dios es sagrada y eso se nos ha olvidado. Y la presencia de Dios ahora está en nosotros. Pero yo tengo que ser consecuente. Mi vida tiene que ser consecuente con lo que yo tengo adentro, con lo que se supone que está depositado en mí. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, guarda el buen depósito que te ha sido dado.
guarda, la presencia de Dios se guarda en el corazón y se cuida la presencia de Dios con lo que hablamos, con lo que hacemos. Pero hemos perdido esa conciencia. Creemos que Dios tiene que hacer todo lo que yo quiera a mi manera, porque yo un día dije, Señor, yo creo en tu sacrificio, creo que moriste por mí, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo está la vida de nosotros delante de Dios? Aunque usted venga a la iglesia, lea la Biblia y de todo lo que quiera hacer, si usted no está bien con Dios, Dios no puede estar bien con usted. Y uno de los mensajes más duros que hay en este pasaje, y hablo de duro porque es el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, no cambió, es el mismo. Yo no puedo pedir, otra vez, les he dicho un montón de veces, Jesús habló de el que oye sus palabras y las pone en práctica, lo haré semejante al hombre que fundó su casa sobre la roca. Entonces, yo no puedo pretender que si mi vida está en desorden, Dios bendiga mi casa. Porque la casa que bendice Dios es la que está sobre la roca. Yo no puedo vivir en fornicación, yo no puedo vivir en adulterio, yo no puedo estar robando en mi negocio o en mi trabajo o cosas de esas. Yo no puedo estar haciendo cosas que no le agradan a Dios y creer que Dios me tiene que bendecir. Y les decía esto, uno de los mensajes más duros aquí es que hay maldición para los que viven así o quieren vivir así. A mi manera, Dios, a mi manera. Es el punto 4. Un Dios a mi imagen, conforme a mi semejanza, es el Dios que me conviene. Eso usted sabe que es violar el segundo mandamiento de la ley de Dios. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que haya en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra para adorarlo. Cada vez que hacemos a Dios conforme a lo que yo creo y pienso y no conforme al Dios de la Biblia, es que yo hago mi propio Dios, es mi propio ídolo, es el que me conviene. Como la gente que tiene, cada quien tiene su santo. ¿Ah? Es que me conviene ese santo, voy a ir a rezarle al santo, a San Isidro Labrador, para que mis cosechas sean fructíferas. ¿Ve? Ese es el santo que le conviene en este momento. Pero voy a ir a San no sé qué, o San Pancracio, o Santa Eduviges, o hay santo para todo, hay santo, ustedes lo saben. Y nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos que cuidarnos de eso, porque puede ser que tengamos cada uno nuestro propio Dios, a nuestra imagen, a lo que creemos y a nuestra semejanza, a lo que a mí me conviene, el Dios que me gusta. ¿Han visto ustedes? No sé si han visto, bueno, gente que sale ahí, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, en YouTube, haciendo videillos ahí diciendo, si Dios fuera tal y tal, si Dios fuera un Dios de amor, nada de esto pasaría. Si Dios fuera, pero Dios es un Dios de amor, el Dios de amor no va a mandar a nadie al infierno, no existe infierno porque Dios es amor, y tantas cosas que usted oye hablar de. Ese es un Dios conforme a su imagen y a su semejanza, pero no es el Dios de la Biblia. Aquí vemos un Dios que dice que esta gente, desde los filisteos, bueno, desde Ofni y Fines, los hijos de Eli, están actuando totalmente mal, están usando a Dios, están creyendo que Dios es un objeto que pueden manipularlo y hacer con él lo que quieran, como poner una pata de conejo, como un amuleto ahí para la buena suerte, como traer un crucifijo guindando en el retrovisor del carro, o un rosario ahí guindando en el retrovisor del carro, creyendo que porque anda ahí entonces Dios me va a proteger. Vea, Dios, aquí ando este rosario, anda protegido. O porque creo que si el pastor va y ora. Un día llegó uno ahí, cuando estábamos en el otro local, un primo en Cristo, mejor dicho, un hermanito que estaba llegando a la iglesia, compró una moto. La esposa lo llevó porque la esposa era creyente, pero él creía que era también, y me dijo, pastor, compre esta moto, venga, ore por mí. Ore por mi moto. Yo salgo y oro por la moto, Padre, guárdalo, protégelo, acompáñalo, líbralo del mal, etcétera, que esta moto sea para bien, que no sé qué. No había pasado 15 días cuando allá andaba otra montada en la moto, que no era la esposa.
Y no era que andaba paseándola, no, que la llevó al trabajo o algo así, no. Ya tenía una querida. Y yo bendiciendo la moto. ¿Ah? Se divorciaron, terminaron divorciados. A mi manera. Un Dios a mi imagen, conforme a mi semejanza. La gente cree que puede manipular a Dios. Creen que Dios es, no sé, el genio de la lámpara. Ahí froto la lámpara, sale el genio y creen que Dios es como ese genio que dice, te daré 3 deseos, pídeme lo que quieras. No, ese no es Dios. Dios no funciona ni trabaja así. A Dios hay que temerlo. Temerlo es respeto. Vean lo que dice el punto número 5. Benditos tropiezos. ¿Vieron que dice el pasaje que los bueyes tropezaron? ¿Ustedes creen que se le salió de las manos a Dios de que esos bueyes se tropezaran? Es que Dios pone tropiezos en la vida. Dios pone tropiezos cuando nuestros caminos van torcidos o estamos haciendo algo que no está bien. Hay tropiezos. Y yo puse aquí benditos tropiezos porque si usted es una persona cristiana entendida, hasta los tropiezos son buenos para el cristiano. Porque si no tuviéramos tropiezos, no aprendemos. No tropezaron los bueyes, lo que tropezó fueron los planes de David. Eso fue lo que tropezó. Claro, ahorita más adelante vamos a ver que alguien sufrió las consecuencias, ¿verdad? Los tropiezos son formas de Dios para sacudirnos. Nuestros tropiezos nos deben hacer reflexionar y ¿qué? Arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Bueno, pasó algo bueno ahí. David no siguió con el asunto, lo paró, se acabó la fiesta. Es como cuando estábamos chiquillos, adolescentes, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí sí, y estábamos en un fiestón de esos, en la casa de algún compañero o amigo, o incluso en la misma casa de uno, porque los papás habían salido, y cuando aparecen ahí en la calle, todo el mundo para la casa, porque entró la mamá con la furia, salen de aquí nadie viene a hacer este desorden. Eran las fiestas que teníamos nosotros. Igual, aquí Dios apagó la luz, bajó la cuchilla de la fiesta y este David dijo, sí, paremos aquí la cosa, algo estamos haciendo mal. Cuando vienen tropiezos hay que preguntar, ¿qué estamos haciendo mal? Y hay que volver a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? Usa murió, es el punto 6, por su temeridad. Esto quiere decir temeridad, les dije, temeridad según el diccionario dice que significa imprudencia, insensatez, irreflexión, osadía, atrevimiento, audacia, riesgo, porque así somos nosotros como USA también. Ahora, ¿qué cabeza de USA? Quiso hacer algo bueno, pero yo sabiendo que es el arca de Dios, yo me le quito el tiro mejor. Quiso sostenerla. No había sido consagrado, no había sido santificado para tocar el arca. Sabía que no se podía hacer eso, sin embargo lo hizo y cayó muertitico. De una vez. Porque solo los levitas santificados podían tocar el arca, ya lo leímos. Solo ellos podían hacerlo y este Usa no lo hizo. Tengamos temor de Dios y santifiquémonos nosotros, porque es demasiado sagrado lo que tenemos dentro. Es demasiado sagrado lo que está en nuestras casas cuando invitamos a Dios a venir a nuestras casas. Es demasiado sagrado lo que está en nuestros trabajos cuando le decimos, Señor, este trabajo es tuyo. O cuando tenemos un negocio, Señor, mi negocio es tuyo. Es demasiado sagrado para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana luego, creyendo que Dios tiene que bendecir el asunto. Usa murió por su temeridad y yo no quiero, ni ninguno quiere que muchas cosas mueran en medio de ese proceso. Yo no quiero meterle miedo a nadie, pero sí quiero que volvamos a tener entendimiento y podamos
valorar lo que hay dentro de nosotros. Es la presencia misma de Dios que estaba en esa arca, ahora está en nosotros. Nuestros actos impulsivos, los actos de David en este caso, harán que otros paguen las consecuencias. Es que eso también es importante. David estaba haciendo algo. ¿Quién inventó el asunto? David. ¿Quién lo estaba llevando? David. Pero otro pagó las consecuencias. Padres de familia, piensen en sus hijos y sus hijas. Cada vez que vayamos a hacer algo, o estemos haciendo cosas que no tenemos que hacer, porque alguien pagará los platos rotos. Porque si también la familia nos ve haciendo cosas que no tenemos que hacer, supuestamente siendo cristianos, entonces nuestros hijos después no van a querer nada, querer ver con Dios nada. Si mi papá y mi mamá son así, aquí en la casa, pero en la iglesia son santicos, entonces eso es hipocresía. Y dicen los hijos, no hombre, yo así no vuelvo. Ese Dios no cambia a nadie. Yo no leo la Biblia, ¿para qué leerla si no funciona? Mis papás nunca los ha cambiado. Por poner un ejemplo. Alguien paga las consecuencias luego, y luego estamos llorando. Padre, trae a mi hijo, que se congregue, que busque a Dios. Y fuimos nosotros los que propiciamos tal vez esas cosas. Actos impulsivos. Voy con el punto 8. Este es el Dios de la Biblia, Dios de respeto. Hoy en día la gente quiere tener a Dios en su casa, pero vivir como le da la gana, como les acabo de decir. En pecado, a mi manera. Ese es el título de este mensaje, a mi manera. Dios bendice las casas donde se le honra. ¿Y cómo sabemos eso? Porque llevaron el arca a la casa de Obed-edom. Y dice la Biblia ahí, lo leímos todos, que estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom, solo 3 meses. Y bendijo Dios la casa de Obed-edom. Y cuando leemos en la historia, aquí en Crónicas especialmente, más adelante nos damos cuenta de quién era Obed-edom y toda su familia. Como 60 personas que servían a Dios, tenían respeto a Dios. Claro, cuando llegó Dios a la casa de Obed-edom, dijo, aquí sí hay oportunidad de bendecir. Reflexión. Arregla un lugar, prepara un lugar para Dios. Porque vimos que David no había preparado nada. Quería llevarla. ¿Para dónde la llevaba? El arca, ¿para dónde la llevaría? Y luego ya cuando leemos 1 Crónicas 15 nos damos cuenta que él dice por lo menos 3 veces, ya preparé un lugar, había preparado un lugar, hay un lugar preparado para el arca ya, una tienda, un lugar específico. Prepara tu corazón para Dios. Prepara un lugar para Dios en tu agenda. Prepara un lugar para Dios en tu casa. Prepara un lugar en tu familia. Prepárale un lugar a Dios en tu vida. Prepárale un lugar a Dios en tu trabajo, en tu empresa. Prepárale un lugar en el lugar donde estudias. Prepárale a Dios ese lugar. Ese es el mensaje aquí. Dios anda buscando un lugar porque Él quiere bendecirte. Pero si llega a un lugar donde las cosas están mal, ya el arca de Dios no se convierte en una bendición, se convierte en una maldición. Porque Dios no puede ser burlado y Dios no va a dejar que sus hijos hagan lo que quieran y no los va a corregir. Porque sería un Dios malo, un Dios que no ama a sus hijos, porque el Dios que ama a sus hijos los corrige, dice la Biblia, como padre. La segunda cosa aquí que podemos reflexionar es que la presencia de Dios se lleva como Él dice, no como a mí me parece, no es a mi manera. No invente carros nuevos para llevar el arca de Dios. No es como usted piensa, es como la Biblia dice que se debe tener a Dios. La tercera reflexión aquí es que santifícate, apártate para Dios, conságrate a Dios. Porque al que está consagrado, nada le pasa. Más bien es bendecido. Más bien Dios lo bendice. La cuarta cosa, llevar la presencia de Dios sobre los hombros requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación, requiere voluntad. Y como dijo Jesús, requiere morir. Sí, hay que llevarla. El arca pesaba.
y había que trabajar para llevarla. Había que hacer algo, pero es bueno, y así dice Dios que hay que llevarlo, hay que dedicarle tiempo a Dios, hay que esforzarnos, o sea, no es así nomás, requiere trabajo, dedicarle tiempo a Dios siempre, negarnos a nosotros mismos, morir cada día. Y termino con esto: no rechaces, no evadas la presencia de Dios como hizo David al principio. Sí, él dijo, uy, no, esto no lo llevo a mi casa. Seamos como Obed-Edom y Dios bendecirá tu hogar, porque es lo más fácil, es eso que hace mucha gente. Lo más fácil es, sí, la verdad que mi vida está en pecado y yo amo más a la mujer que tengo conmigo ahí, que no es mi esposa viviendo, o yo amo más a la que tengo allá en la calle, o a las que tengo, las amo más que a Dios, y yo prefiero seguir haciendo esto, y no, renuncio a ser cristiano, o no califico para ser cristiano, voy a dejar todo tirado, me voy. Tanto que a uno le dicen gente, yo les he contado, me topé un día a un señor que me dijo, yo era cristiano. Y entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Ahora qué es? ¿Hinduista? ¿O ahora es, ¿cómo se llama? ¿Un musulmán o algo así? No, yo guarde nada de eso. Entonces, ¿por qué usted dice que yo era cristiano? Dice, sí, yo iba a la iglesia. ¿Ve? Para él ser cristiano es ir a la iglesia. No, uno es cristiano aunque no vaya a la iglesia. Hay que congregarse, eso dice la Biblia, porque es bueno para el reino de Dios y para nosotros. Pero la idea de la gente es esa, ¿verdad? Soy cristiano mientras voy a una iglesia, pero yo soy cristiano, tengo que ser cristiano en todo lugar, en donde vaya, en donde esté, con quien esté. Ahí tengo que llevar la presencia de Dios y mucho más con mis semejantes. Entonces lo más fácil es decir, dejo todo tirado, ya no vuelvo. Alguien me dijo hace unos días, yo soy medio cristiano. No, o es o no es, somos o no somos. Solo hay dos reinos, no hay uno en medio. Si hubiera un reino en el medio, está bien, puede decir yo soy medio cristiano, pero no. La Biblia enseña que solo hay el reino de las tinieblas y hay otro reino que es el reino de la luz. O estoy en la luz o estoy en las tinieblas. O estoy con Dios o estoy con el enemigo. O soy o no soy. Pero no hay nada a medias. Dijo Jesús, solo hay dos caminos, hay un camino angosto y un camino ancho. La gente que va por el camino ancho es el que les gusta, el camino de la perdición. Pero hay un camino angosto que yo les recomiendo que vayan, dijo Jesús. Ese camino lleva a la vida. Y ese es el que nos vino a señalar Jesús con su obra. Jesús es el camino. Y lo que Él dice que hagamos nos lleva a la vida eterna. Entonces, a mi manera, no, hermano y hermana, no es a mi manera. Es a la manera de Dios. Adán y Eva dijeron eso en el Edén. La tentación del diablo es que usted lo haga a su manera. Cuando llegó Eva y vio el árbol y vio que era bueno para comer, agradable, etcétera, la serpiente le dijo, ¿qué les dijo Dios? Y dijo que no comiéramos de eso. No le crean a Dios. Dios sabe que el día que coman de eso serán como Él. Seremos como Dios. ¿Ve? El engaño, siempre la tentación. Y entonces ya no van a necesitar a Dios, van a ser independientes, ustedes van a ser dioses, van a poder hacer lo que quieran. Siempre el diablo buscando que el ser humano esté al margen de Dios, sea independiente de Dios, sea autónomo. Y no, Dios no nos diseñó para que nosotros seamos autónomos, porque lo mejor es depender de Dios para todo y en todo, así nos va a ir bien. Amado Jesús, gracias por tu palabra, Señor, y el ejemplo que hemos leído, Señor. Gracias porque
Hay cosas aquí que queremos poner en práctica, Señor. Yo quiero arreglar un lugar en mi corazón para ti. Usted puede decírselo a Él. Mi corazón es tuyo y yo quiero arreglar ese lugar para que tú habites ahí, Señor. Mi agenda es tuya, Señor. Mi casa es tuya, mi familia también. Mi vida, Señor, es tuya. Ven a vivir ahí, habita ahí, Señor, con toda tu presencia, Señor. Yo quiero, Señor, hacer las cosas como tú dices y no como a mí me parece, Señor. Quiero santificarme cada vez más, cada día más. Y si te fallara, Señor, inmediatamente quiero pedirte perdón y Señor, renunciar a eso, porque yo quiero serte agradable, apartarme para ti, consagrarme para ti, solo para ti, Señor. Quiero llevar la presencia tuya sobre mis hombros, Señor, siempre. No importa si a veces cuesta o a veces requiere trabajo y dedicación, tú estás conmigo, tú me ayudas, tú me levantas, siempre, Señor Dios. Y yo no quiero rechazar esta presencia tuya. Yo no quiero ser como los filisteos que se lo quitaron de encima como pudieron. Yo no quiero ser, Señor, tampoco como David, que cuando vio aquello se lo tiró a Obed-edom, Señor. No, yo quiero entender que esa es tu presencia y que tu presencia es buena y que tu presencia me quiere bendecir y quiere bendecir mi casa y quiere bendecir mis planes. Señor, yo quiero ser como la familia de Obed-edom para que tú bendigas, Señor, mi familia, mi casa, mis planes, darte el lugar, que estés contento, Señor, en mi entorno, Señor, en el nombre de Jesús. Dedico mi vida, Señor, a ti, oh Dios, porque yo quiero también ser parte de tu presencia, Señor, y no tener miedo, Señor, sino tener respeto más bien, respeto a ti. Perdóname, Señor. Perdóname si te he ofendido, Señor. Perdóname si he creído que puedo hacer lo que quiera y tener una vida patas para arriba y que tú me bendigas. Ahora entiendo que no es así. Tú quieres bendecirme, sí, tú quieres bendecirme. Pero yo soy el mayor obstáculo para que tú me bendigas. Pero de hoy en adelante, Señor, mi vida va a cambiar, Señor. Yo quiero consagrarme a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y, Señor, si he tropezado en el camino o si ahorita mismo estoy en un tropiezo, vuelvo mi corazón a ti, vuelvo mis ojos a ti y me pongo, Señor, a tu disposición, Señor. Corregiré lo que tenga que corregir, cambiaré lo que tenga que cambiar. Quitaré de mi vida, Señor, lo que haya que quitar que estorbe. Quitaré los carros nuevos. Quitaré, Señor, mis formas. Quitaré mis métodos, Señor, y me sujetaré a lo que tú digas, a lo que tú dices en tu palabra, y te consultaré siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero, juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.
fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.